Estamos listos para la entrevista. Nos acompaña Víctor Velázquez, especialista del Instituto Peruano de Derecho Electoral, y por supuesto le damos la bienvenida a este espacio. ¿Qué tal, Víctor? Muy agradecido por la entrevista y bueno, el día de hoy vamos a poder conversar un poco sobre la labor que vienen efectuando las organizaciones políticas en marco de estas elecciones regionales y municipales 2018. Por supuesto. Empecemos, ¿qué te parece por la participación de las organizaciones políticas? Ya cierta información se ha compartido, ¿no? La central de operaciones del proceso electoral del Jurado Nacional de Elecciones poco a poco ha ido transparentando también esta información, compartiéndola con la ciudadanía. Sin embargo, siempre es importante que esa participación pase por un análisis también. Efectivamente. Normalmente cuando hablamos de democracia siempre nos ponemos a cuestionar la labor que hacen los organismos electorales dentro de la administración que ellos tienen en sus funciones. Pero pocas veces nos ponemos a analizar qué labor o qué desempeño vienen teniendo las organizaciones políticas en marco de estos procesos. La primera variable que vamos a analizar es respecto a su participación, como lo has mencionado. Respecto a los 22 partidos, nada más porque es lo que tenemos la información hasta el momento, podemos tener en claro algo muy cierto, que ningún partido en el Perú está llegando a la totalidad de circunscripciones en el país. El partido que se está presentando a mayor cantidad de circunscripciones es Alianza para el Progreso, con una cantidad de más de 1.500 candidaturas. Son 1.518 para ser exactos. Eso sí, es el único país que es el único partido, que está llegando a todos los gobiernos regionales. Es decir, que está presentando candidatura en todos los gobiernos regionales. El resto de partidos no presenta. Los primeros 5 partidos vamos a poder ver que está, por ejemplo, Alianza para el Progreso, Acción Popular, con cerca de 1.140 candidaturas o postulaciones en circunscripciones, Somos Perú, Fuerza Popular y Democracia Directa. Esos son los 5 primeros partidos que en suma podemos decir que son los que mayor alcance han podido tener en todo el país. Si nosotros nos ponemos a ver, por ejemplo, los 3, a partir del cuarto partido que más postulaciones presenta, que es Fuerza Popular y Democracia Directa, solamente llegan a 603 en el caso de Fuerza Popular y a 517 en el caso de Democracia Directa postulaciones en el país, es decir, mucho menos de la mitad. ¿Qué quiere decir? Que esos espacios, de una u otra manera, tienen que ser coberturados por movimientos regionales. Por ende, ahí no va a poder tener ningún tipo de autoridad electa, con lo cual evidentemente va a tener que fortalecerse o tendría que fortalecer el partido, la dirigencia en esas zonas específicas. Perfecto, eso es una primera conclusión, digamos, del análisis y de lo que nos dice pues el alcance que tienen algunos partidos políticos. Ahora, para aquellos que efectivamente sí tienen la mayor cantidad de representación, de listas, por así decirlo, ¿esto ha sido posible gracias a qué? Digamos, ¿cuáles son las fortalezas también que han tenido estas organizaciones políticas? En muchos casos lo que vamos a poder ver es que vienen teniendo cierta vida partidaria, cierta reactivación de comités distritales o zonales, y que eso a su vez les ha permitido captar, porque esa es la palabra, captar, candidaturas independientes o en su defecto adherir e incentivar a los mismos afiliados a que postulen. Y eso hace que sea posible que tenga tal candidaturas. Por ejemplo, el otro extremo de la balanza tenemos a Solidaridad, por ejemplo, que tiene solamente 87 candidaturas a nivel nacional. El APRA, un partido histórico, solamente tiene 304 circunscripciones en el cual está presentando candidaturas en 13 regiones, si bien es cierto, pero solamente son 241 distritos. Entonces, si nosotros nos vamos a analizar de los más de 1.600 distritos que existen, solamente presentar en 241... Claro, el nivel de representatividad es bastante bajo, ¿no? Está mostrando una baja participación en este proceso electoral. Evidentemente puede darse debido a algunos factores, como por ejemplo problemas dirigenciales, factores netamente del contexto político en el cual están. El caso Odebrecht evidentemente ha golpeado a muchos partidos, y eso a su vez hace de que los candidatos eviten postular por estos partidos y que se vayan a un movimiento regional, el cual es más factible a través de alguna suerte de democracia interna. ¿El golpe ha venido por las investigaciones? ¿El golpe ha venido por la percepción que tiene la ciudadanía?
En cierta forma podría darse como un factor a analizar. Habría que ver cuántas personas han renunciado del partido para ir a postular a un movimiento regional, lo cual han querido deslindar. Efectivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente tenían, o estos partidos tienen cierta imagen de desprestigio en algunos sectores o algunas zonas, ante lo cual no va a ser posible que estas personas que se presenten con este partido puedan tener el rédito político o el ganar en esa circunscripción. Muy bien, entonces, digamos, bajo esta primera variable de participación hay tareas que asumir, ¿no?, dadas las cifras, y también pues potencialidades en las que hay que seguir trabajando. Luego, sobre el desempeño, por ejemplo, los procedimientos administrativos en esta etapa, y van a seguir, ojo, estos procedimientos. Sí. Hemos hablado de diferentes etapas, justamente, ¿no? Hablamos, por ejemplo, sobre la solicitud de inscripción de candidatos, ¿no?, que ha sido uno de los hitos. Ahí, en este tema, sobre el desempeño de las organizaciones políticas en los procedimientos administrativos, vamos a poder ver que ha existido cierta incapacidad o desconcierto o desconocimiento de las modificaciones que se han dado en esto, lo que se conoce como la reforma electoral. En ese sentido, esto ha conllevado a que muchas organizaciones políticas, ya no solamente hablamos de partidos, sino estamos hablando también ya de movimientos regionales, tengan graves deficiencias al momento de presentar estos expedientes que contiene lo que estipula tanto el reglamento 82 como el reglamento 83, la resolución 82 y la resolución 83, que son los reglamentos para la inscripción de candidatos a elecciones regionales como a elecciones municipales. Y no han podido en muchos sentidos solamente adjuntar algunos pequeños detalles, como por ejemplo se ha declarado inadmisibilidad por simplemente la ausencia de huella y firma del candidato, por ausencia del sello y firma de los personeros legales. Jugándose la posibilidad de una candidatura real, ¿no? Entonces, esas falencias, justamente esas falencias hacen ver que existe poca capacitación o pocas capacidades en muchos de estos actores que no han podido llevar a cabo su procedimiento de inscripción de manera óptima y eficaz, ¿no? Ahora, lo primero es eso, el procedimiento de inscripción, pero además de eso hemos visto que en muchas oportunidades se ha caído en procedimientos de improcedencia, que es algo mucho más grave que simplemente la inadmisibilidad, que son por estos temas o errores administrativos, como te podría decir, que son subsanables en el plazo más corto. En cambio, la improcedencia se ha dado en razón principalmente a cuatro temas. Lo primero es la democracia interna. Segundo, se ha visto por un tema de licencias. Otro en el caso de condenas. Muchas personas que han sido condenadas están presentando este problema. Y por último, vamos a poder ver en algunos casos por el tema de domicilio, que han sido declarados improcedentes porque no cumplían con residir en cierta zona. Y nuevamente lo que tú dices, ¿dónde está el conocimiento por la normativa electoral y las modificaciones que se han hecho ya el año pasado, ¿no? Ahora, ahí hay un tema, ¿no? Por ejemplo, cuando uno desconoce, podría solicitar cierta capacitación o asistencia, claro, la cual se está dando. Por ejemplo, en el tema de democracia interna, para ser claros, la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ha brindado asistencia técnica a las organizaciones políticas que la han requerido. Solamente analizando de estos 22 partidos a nivel nacional, vamos a poder ver que de los 22, solo 14 han solicitado asistencia. Claro. Y ahí están los resultados, ¿no? Y de esos 14, solamente 4 han solicitado asistencia integral. Es decir, ¿qué es integral? Desde el análisis del reglamento y estatuto de elecciones hasta el desarrollo y emisión, evidentemente, de los resultados del proceso interno. Cuando uno hace todo ese procedimiento, evidentemente no vas a tener ningún problema al momento de presentar el acta de democracia interna, que es un documento fundamental para todos los movimientos y organizaciones y partidos políticos. Y eso no han podido hacer. Entonces, ahí hay una suerte no solo de desconocimiento, sino de dejadez y de no tener falta de voluntad. La falta de voluntad de poder transparentar algo que lo tienen muy en secreto, que es la democracia interna. El procedimiento, cómo seleccionan a sus candidaturas, que debería ser público para que la ciudadanía esté al tanto de cómo se eligen a sus autoridades, los partidos y movimientos regionales. Y así como las organizaciones políticas solicitan capacitación de los entes electorales, ojo, los entes electorales tocan
la puerta también de las organizaciones políticas, en el caso del Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, capacitaciones directas a personeros, charlas, foros a las organizaciones políticas en temas de reforma electoral, en temas administrativos justamente, ¿no? Para, digamos, con el objetivo de prevenir toda esta situación, y charlas que se dan, ojo, hace varios meses ya, ¿no? Sí, en ese sentido hay que reconocer que no solamente los organismos electorales vienen siempre aportando a fomentar y a cultivar la masa crítica que va a llevar a cabo estos procedimientos administrativos, sino que también, por ejemplo, hacíamos un recuento de que el Instituto Peruano de Derecho Electoral había brindado un manual para que justamente evitemos llegar a estos contratiempos, tropiezos que van a tener dentro de su ánimo de postulación a una circunscripción. Entonces, por lo visto, muchas organizaciones políticas todavía no están tomando en cuenta estas iniciativas que tiene tanto desde el sector privado, como es el Instituto Peruano de Derecho Electoral, y evidentemente tampoco desde el sector público, como son los organismos electorales, desde el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y también la RENIEC, ¿no? Entonces, esto evidentemente va a conllevar a que haya mayor esfuerzo y mayor carga procesal al momento de evaluar los expedientes, porque es obvio que cuando uno presenta un documento erróneo, el Jurado Nacional de Elecciones tiene que desarrollar todo un análisis, una evaluación de la candidatura, y eso conlleva tiempo. Por supuesto. Y tiempo que se demuestra en la cantidad de listas que ya han sido inscritas hasta la fecha, que es un poco más de 1/3, pero es producto de justamente estas deficiencias que están presentándose en el marco de las elecciones regionales y municipales. Y que lo vemos casi a diario aquí también en el canal, justamente en las audiencias públicas, ¿no? Donde el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones está resolviendo no 10, ni 20, ni 30 expedientes al día, sino mucho más. Ahora, siguiendo con esa evaluación del desempeño, ¿qué tal si hablamos sobre los candidatos mismos? El comportamiento de los candidatos, el respeto por la normativa electoral. Efectivamente, ahí vamos nosotros a ver respecto a la calidad de las candidaturas, 3 principales factores, ¿no? El primero es la transparencia. Muy bien. Esta transparencia que se va a poder ver a través de 2 principales herramientas. La primera de ellas es la hoja de vida del candidato, la cual el Jurado Nacional de Elecciones ya ha puesto a disposición de la ciudadanía. Quien esté o quien desee ver alguna de las más de 110.000 hojas de vida, la puede encontrar en el portal web. De igual manera, el plan de gobierno. Ambos elementos o ambas herramientas son muy importantes, porque hay que tener en cuenta que ambas constituyen factores para la toma de decisión del voto del elector. En ese sentido, los candidatos deberían de apuntar a que también la ciudadanía se informe, no solamente que los organismos electorales puedan o deban de brindar por obligación o por norma esta información, sino que ellos también promuevan desde sus espacios el hecho de que la ciudadanía empiece a revisar planes de gobierno, sus hojas de vida, que sepan mínimamente qué cargos han tenido, dónde han desarrollado sus estudios, cuáles son sus ingresos, ahora que se está cuestionando mucho el tema de las percepciones, del dónde obtienen dinero, de cuáles son sus bienes, del financiamiento, etcétera. Es bueno y es necesario y sería saludable que los mismos candidatos puedan decirle a sus electores: señores, toda la información que yo tengo es pública, pueden verlo en esta web, y que lo hagan, porque no lo hacen normalmente. El jurado, de manera encomiable, hace esta labor en todas las circunscripciones del país, pero sería bueno que también las organizaciones políticas aporten en esta iniciativa. Y por otro lado, es evidente la importancia y el valor que tienen los planes de gobierno, porque esos van a ser las políticas públicas que deberían de implementarse durante un periodo de gestión. En ese sentido, antes que las organizaciones políticas planteen propuestas a sus candidatos, deberían investigar o pedirles que investiguen lo que ya han propuesto. Claro. Es decir, antes de decirles vamos a crear un parque, deberían decir: revisen lo que ya coloqué en mi plan de gobierno, porque eso es lo que es oficial. Lo otro es simplemente, para no usar un término vulgar, pero es palabrería. Son temas que no tienen relevancia y que son meramente instantáneos ante el clamor de la ciudadanía. Muy bien, la transparencia por un lado, entonces. Los otros 2 están desarrollados directamente a la conducta ética, que va a estar ligada a lo que se conoce como el Pacto Ético Electoral, que ya tiene fecha, que es el día 13 de agosto aquí en Lima, en el cual, por lo que tengo entendido,
van a poder participar las 22 organizaciones políticas nacionales, es decir, los 22 partidos políticos, y que esto va a conllevar a que puedan llevar el proceso electoral que resta, manteniendo una conducta ética a la altura, evitando los agravios y principalmente priorizando las propuestas antes que los ataques. Y lo último que hay que resaltar, y que es un tema importante, es el tema de dádivas. Porque la dádiva constituye simplemente un incentivo perverso para que el ciudadano pueda adherirse a una propuesta política. Y eso es algo que no debería de darse y que en la medida de lo posible hay que ser conscientes de que eso no aporta a la institucionalización de la democracia. Por el contrario, no construye, destruye tanto candidaturas como destruye circunscripciones que en vez de ver lo que son instrumentos como los JAIVI del plan de gobierno, que son temas concretos, se van por algo más fácil y más sencillo y evidentemente más popular, más populista, que son las dádivas. Y vulnera uno de nuestros principales derechos, la libertad, ¿no?, de elegir, por supuesto. Muchísimas gracias, Víctor, por habernos acompañado. Sin duda, esta evaluación de desempeño de las organizaciones políticas no solo es importante porque estamos a mitad de carrera para aquellos que van a entrar justamente en la contienda electoral, sino también para el ciudadano que tiene que hacer parte de su tarea también evaluando un poco cómo es que vienen trabajando las organizaciones políticas para este próximo proceso electoral. Muchísimas gracias. Muy agradecido y bueno, vamos a estar atentos a cómo se siguen desempeñando las organizaciones políticas en lo que queda del proceso electoral de elecciones regionales y luego de ello analizar los resultados de la misma.